Señores, me voy a un segundo tema. Me voy del gobierno a la resolución del grupo de prisiones arbitrarias de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre el caso Jan Alain. Ustedes saben que el pasado viernes se convocó una rueda de prensa en la Cancillería, en la que habló el canciller y habló la procuradora adjunta encargada de persecución de la corrupción, Jenny Berenice Reynoso. Entonces le quiero dividir el comentario en dos partes. En la parte de lo que expresa lo no verbal y en la parte expresada de las respuestas verbales. Pero vayámonos a las respuestas no verbales, que son a veces más importantes y dicen más que las respuestas verbales, que las respuestas expresadas. Entonces podemos hacerlo formulándonos una serie de preguntas antes de entrar en el fondo de lo que plantearon. Antes de entrar en el fondo de lo que plantearon, ¿cómo se produjo la respuesta a esa resolución? Supongámonos que sea un asunto nimio, que es un asunto que no tiene importancia, que no tiene trascendencia. ¿Cómo se produjo la respuesta a esa resolución? ¿Se produjo en un pasillo del Palacio de Justicia? ¿Se produjo como una reacción del canciller en un escenario donde fue abordado por periodistas? Como ocurre cuando el tema no tiene una importancia que amerite que haya una ocupación formal del tema, como en este caso hubo una ocupación formal del tema. Entonces, ¿qué respuesta tenemos? Que se preparó un escenario formal para responder el tema. Es decir, el gobierno dio respuestas a preguntas que no se le habían hecho. Y creó una tribuna para dar respuesta a esas preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Que al hecho le ha conferido una importancia. Es decir, a partir de ahí ya no tenían que hablar. Porque la otra cosa es dónde se realizó en la Cancillería. ¿Quién habló y le dio respuesta a esto? ¿Un vicecanciller? ¿Un embajador encargado que pudo haber sido designado como vocero para darle respuesta a esto? No, el canciller. Entonces, ya sin pronunciar una sola palabra, estamos hablando de un hecho trascendente. Sin ver pronunciar unas palabras, de un hecho trascendente, porque de lo contrario, un funcionario, un vocero autorizado de la Cancillería tal vez habría dicho algo, o la respuesta queda en manos del Ministerio Público y el Ministerio Público la pudo haber servido como acostumbra hacerlo, en pasillo, dirigiéndose a algo que no tiene la menor importancia. No. Es decir, ya incluso podía cerrarse ahí la rueda de prensa y ya esa fue la principal información. Es decir, el hecho es un hecho trascendente e importante, porque de lo contrario no produce eso que produjo. Ahora, vámonos al fondo, a lo que se planteó. Yo creo que si la participación del canciller don Roberto Álvarez, además de que era una demostración que para el gobierno este es un tema importante, este es un tema que ha producido sus efectos, y por eso habló el canciller. Si dividimos la participación del canciller
en la parte propiamente técnica, académica. Esa parte fue interesante y esa parte bien puede estar dentro de los roles de la Cancillería. ¿Qué hizo el canciller? El canciller pues dio una cátedra breve, clara, entendible sobre cuáles son los tribunales internacionales que emiten sentencia vinculante y cuáles son los órganos convencionales que emiten decisiones que no son vinculantes. Y entonces, él explicó, por ejemplo, se refirió a 3 entidades que pueden emitir sentencias que son vinculantes. ¿Cuáles son esas entidades? Está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica y tiene 7 magistrados. Esa emite decisiones vinculantes, aunque particularmente hay una sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano que dice que no son vinculantes. Pero, perfecto. Está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Estas son las explicaciones muy correctas que dio el canciller en ese sentido. Está el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Este tribunal, que tiene su sede en Francia, en Estrasburgo, en Francia, y la Corte Penal Internacional, que hace unos meses les conté que varios países africanos dijeron en relación con esa Corte Penal Internacional: sáquenme de ahí, porque la Corte Penal Internacional hasta ahora nada más ha servido para condenar presidentes africanos. Todos los presidentes que ha condenado por crímenes de lesa humanidad son africanos. No ha encontrado en ninguna otra parte del mundo crímenes de lesa humanidad que no haya sido en África. Por eso varios gobiernos africanos se han salido de la Corte Penal Internacional. Entonces después habló de los órganos convencionales, no vinculantes, y las explicaciones son claras, porque una cosa son las convenciones bilaterales entre los estados y otra cosa son resoluciones de esos propios órganos que en este caso tienen otra característica como la que explicó el canciller. Por ejemplo, él dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, con sede en Washington, no tiene el carácter vinculante. Que la OEA, a través de resoluciones del caso individuales, aunque deben ser respetadas por los Estados miembros, no son obligatorias. El segundo órgano de naturaleza no vinculante, mencionado por Álvarez, es el Comité de los Derechos Humanos de carácter interestatal, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el cual fue creado por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles. Entonces, bueno, todo esto fue interesante y puede decirse que académico. Lo único que creo fuera de lugar es que el canciller se refiriera con calificativos que no le tocan a él en su condición de canciller a un documento de los abogados de defensa de Jean Alain, que dijo que ese documento no califica ni como un adefesio jurídico. Al decir eso se está descalificando él, porque como un país pone a un canciller a responder algo que no califica ni como un adefesio jurídico. Es decir, el canciller es digno de mejores causas. Entonces, eso es un juicio de valor que él no tenía por qué emitirlo. Tal vez lo podía emitir el Ministerio Público, pero él para nada. Él no debió meterse en juicios de valor. Yo creo que su rol se debió limitar a la parte esta interesante que expuso, pero no incurrir en otra cosa para mí fue desafortunado e inadecuado. Es decir, la figura del canciller no puede andar en ese tipo de cosas. No puede andar en ese tipo de cosas. Eso, ya pues, con eso el Ministerio Público que haga su trabajo. Bueno, entonces está lo del Ministerio Público, que se puede resumir en lo siguiente. El Ministerio Público dejó agotar el plazo que tenía para responder la resolución. Es decir, todas las preguntas que le hizo la comisión y los plazos que le dio la comisión para darle la respuesta, el Ministerio Público, actuando con
dejando de darle importancia, ignorando eso, ignoró todo eso. Entonces no dio la respuesta. Cuando ha venido el hecho inexorable de la resolución, ahora dice que va a producir la respuesta. Pero la respuesta ya no anula la resolución. Ya no anula la resolución. Las descalificaciones ya no anulan la resolución. La burla, lo que sea, ya eso nada anula la resolución. Sencillamente, tuvimos una demostración lamentable de lo que ocurre en muchos casos en la República Dominicana. Es decir, donde el Ministerio Público tenía que responder, no era en la Cancillería. No era en la Cancillería diciendo todo lo que se dijo ahí, no. Sino en los plazos correspondientes, cuando esta gente estuvo haciendo su levantamiento y le dio unos plazos al Ministerio Público para responderle, ahí debió responder el Ministerio Público. No respondió. Vino el tablazo, porque evidentemente que eso es un golpe, y entonces ahora vienen todas estas improvisaciones y estas cosas que no anulan la existencia de la resolución y que nos muestran cómo se manejan algunas cosas. Incluso la magistrada Jenny Berenice le dio aquiescencia a lo que plantea la comunicación, que es a la presencia de la venganza, porque ella dijo ahí que la carta que Jean Alain dijo que le mandaron anónima la redactó él mismo. Es decir, él está denunciando en términos internacionales que él está siendo objeto de un encauzamiento que se está dando por venganza, y ella explicó las razones por las que la venganza se está llevando a cabo. Eso fue lo que ella hizo ahí. Explicar las razones por las que se está llevando a cabo la venganza, no un proceso político, jurídico de investigación de una persona. Entonces, ahí me quedo por razones de tiempo, y solo decir que aunque el presidente Abinader, ya terminando con lo de Jean Alain, solo decir esto, aunque el presidente Abinader se vio en la obligación de adelantar la proclamación de su vicepresidenta, todo el mundo sabía que iba a ser ella, pero el señor Quique Antún se pasó de contento, informó en la proclamación que también estaban proclamando a la vicepresidenta, y cómo el presidente le va a decir después de eso, pero no me la proclame a ella ahora, que eso es una sorpresa o es un golpe que yo tengo para después, va a ser ella no tiene competencia. Pero el presidente lo que tuvo fue que seguir la corriente y hacer la proclamación. Le pasó algo parecido a lo que le pasó en el acto de Zorrilla Osuna. Cambio y fuera.